a volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. La palabra de Dios el día de hoy nos invita a meditar en el misterio de la Anunciación. Es el inicio del gran cumplimiento de la promesa hecha por Dios de que iba a mandar un Salvador. Todo inicia el cumplimiento de esta gran promesa de Dios en este misterio que hoy vamos a meditar. Pero vamos a entender de dónde viene todo este misterio y qué belleza se encierra este misterio. El pueblo de Israel, todos los que pertenecían al pueblo de Israel, sabían de la promesa que Dios hizo a Adán. Después del pecado original, Dios le va a prometer a Adán un Salvador, un Redentor. Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron las gracias, perdieron el camino de la santidad que llevaban, perdieron los privilegios que Dios les había regalado, viene la caída del hombre y ni siquiera pidieron perdón. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, quiso de su iniciativa, y antes de que el hombre se arrepintiera de lo que había hecho, concederle la gracia de un Salvador. Y lo mismo sigue pasando, porque hoy en día, cuando nosotros caemos en un pecado, cuando cometemos un error, Dios ya quiere perdonarnos. Pero igual que Adán y Eva, nos seguimos escondiendo de la misericordia de Dios después de que caemos en pecado. Por eso qué importante reflexionar en este misterio. Todo el pueblo de Israel sabía y reconocía, sabía de la promesa que Dios había hecho a Adán, del Salvador, del Redentor. El pueblo sabía que Dios había escogido a Abraham para dar inicio al plan. Pasaron muchísimos, cientos de años, miles de años después de que Dios hizo la promesa. Después de que Dios hizo la promesa, pasaron miles de años para que Dios diera inicio al cumplimiento de esa promesa. Miles de años. ¿Con quién? Dios va a escoger a una persona para dar inicio a ese plan. ¿A qué persona? Abraham. Ya los va a empezar a darle inicio al plan de salvación. Y Dios va a hacer con Abraham una alianza. Y así da inicio al cumplimiento. Va a ir renovando y renovando y renovando constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Los israelitas sabían que ellos eran descendientes de Abraham. Y que como en Abraham estaba depositada la promesa del Salvador, entonces ellos tenían esa promesa. Eran los herederos de la promesa de Dios de mandar un Salvador. Y también sabían que tenían que estar pidiendo que viniera pronto este Salvador. ¿Por qué? Por la experiencia del dolor que hay en el mundo. ¿Y a qué venía este Salvador? A librarnos de este sufrimiento. Muchos dirán, ¿y por qué no nos hemos librado del sufrimiento si Jesús vino hace 2000 años? Por una sola cosa, porque no le hemos hecho caso. Si ya todos hubiéramos hecho caso a Dios en lo que Jesús nos reveló, ya se hubiera desterrado todo mal de este mundo. Pero si no hemos sacado el mal de este mundo, es porque no nos hemos decidido a dejar de pecar. Cada quien sigue con sus pequeños gustos pecaminosos, cada quien sigue con sus pequeñas caídas, cada quien sigue con sus vicios, y entonces el efecto de la gracia que Dios ha traído no ha surtido el efecto que tenía que haber hecho. ¿Por qué? Por culpa de nosotros.
pero Dios ya dio inicio a ese cumplimiento. Así que el pueblo se esforzaba por cumplir la alianza que se había hecho con Dios. Para ellos, al cumplir la alianza y pedir que el Salvador viniera, adelantar, apresurar la acción salvífica de Dios sobre nosotros. La Santísima Virgen era judía, y como judía también esperaba y pedía con ansias al Salvador. También ella esperaba y pedía con ansias. Ella no sabía que iba a ser la madre del Salvador, a pesar de que ella era una criatura privilegiadísima en cuanto a las gracias divinas. Ella no sabía, Dios no le había revelado que ella sería la madre del Salvador. Ella también, igual que todas las mujeres de Israel, sin conocer ella misma la grandeza de su alma. Hay veces que Dios les concede a algunos niños, nacen con gracias extraordinarias, nacen con algo que se llama, por ejemplo, el don de visión, y entonces los niños son capaces de ver cosas del mundo sobrenatural, y luego piensan los niños que todo el mundo ven eso, así de que ni lo comentan ni nada, hasta que se dan cuenta que no todos pueden ver lo que Dios les ha concedido ver a ellos. Así la Santísima Virgen nace con dones sobrenaturales, pero no va a estar pensando en sí misma ella, nunca va a estar metida en sí misma. Ella, sin saber, sin que ella se diera cuenta, fue preparada por Dios. Fue preparada por Dios para este gran misterio de la salvación. Ella tiene sangre de David, y todas las que venían de una sangre directa de David tenían que ser las niñas llevadas al templo y preparadas en el templo. ¿Por qué? Porque se sabía que en línea directa del rey David iba a venir de ahí el Salvador del mundo. Y si de ahí va a venir el Salvador del mundo, había una preparación de una manera especial para estas niñas. Así más o menos como se tenía la idea. Ella va a traer sangre del rey David, igual que San José. Por eso van a llamar a Jesús el Hijo de David, porque ahí se renuevan las promesas. Y ya ven que hoy escuchamos cómo Dios le hace una promesa a David. Voy a consolidar tu trono y será eterno. ¿Cómo va a ser eterno el trono de David? ¿Cómo va a ser eterno el reinado de David? Será eterno en sus descendientes. Y Jesús es de línea directa del rey David. Y de esa manera Dios va a cumplir la promesa al rey David. En Jesús, el reino de David se convierte en un reino eterno, en un reino perpetuo. Dios así hace sus promesas y las cumple de una manera maravillosa, aunque a veces parece que se tarda, pero Dios siempre cumple, porque todo lo hace de acuerdo a sus planes. En aquel tiempo, todas las judías tenían una forma especial de orar. En el templo de Jerusalén había varios patios. En el primer patio podían entrar las mujeres hasta ahí. En el segundo patio podían entrar solamente los hombres, y en el Santo Sanctorum solamente podían entrar los sacerdotes, y entraban muy poco. En el lugar santísimo se le llamaba, que era el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. ¿Qué tenía el Arca de la Alianza dentro? El Arca de la Alianza dentro tenía el bastón de Moisés, tenía maná del que habían comido el pueblo de Israel en el desierto, y encerraba lo más grande para el pueblo de Israel, la promesa de Dios, el misterio de Dios. ¿Cómo va a cumplir Dios su misterio? Todavía no estaban seguros, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero en el arca estaba ahí, encerrado ese misterio. Entonces, en el lugar donde estaba el arca se le llamaba Santo Sanctorum, es decir, el lugar santísimo. Por eso no tenía entrada cualquier persona, ese era el lugar santísimo. Las judías, entonces nada más las mujeres podían entrar solamente hasta el primer patio. Pero en Nazaret, donde vivía la Santísima Virgen, en este lugar no era el templo de Jerusalén, por lo tanto no había tantas restricciones y se podía tener más acceso a estos lugares. Ellas oraban, las mujeres,
de Jerusalén ponían regularmente un cojincito, una alfombrita pequeñita, se hincaban en ese lugar, se cubrían el velo, nunca entraban al templo con la cabeza descubierta, porque en el Antiguo Testamento está escrito que eso es una deshonra para el esposo, que una mujer entre sin velo deshonra a los ojos de Dios al esposo, y si un hombre entrara con la cabeza tapada, deshonra a Dios. Así de que el hombre tiene que destapar la cabeza y la mujer tiene que entrar con la cabeza tapada, el velo. Pero ellas cubrían, cuando iban a orar, se cubrían la cabeza hasta el rostro. Algunas el velo les caía inclusive por enfrente del rostro. Era muy bonito el respeto total. Ya ven cómo dice el libro del Apocalipsis que hay unos ángeles que están ante la presencia de Dios y tienen 6 alas. Y con un par de alas cubren su rostro y lo inclinan ante Dios. Con otro par de alas cubren el cuerpo y con el otro par de alas permanecen volando. Esto nos habla de la grandeza del misterio de Dios, que si un ángel tan puro se cubre ante la presencia de Dios, ¿cómo deberíamos de venir nosotros? ¿Cómo deberíamos de venir nosotros? Pues las judías se cubrían siempre ante el misterio de Dios con nosotros, se cubrían ellas ante el misterio de la presencia de Dios. Y juntaban ellas sus manos delante de su pecho, las manos juntas sin cruzar los dedos, y de esta manera permanecían en oración. La Santísima Virgen oraba de esta manera, ¿verdad? También, porque ella también era judía, y aunque no sabía que ella estaba siendo preparada para este grandísimo misterio de la maternidad divina. Y en su humildad, en su sencillez, la Santísima Virgen lo que le pedía a Dios era ser la criada de la que fuera la madre del Salvador. Ese era su deseo. Hizo voto solemne de no tener contacto con ningún hombre, de pertenecerle solo a Dios y ser la criada de la que fuera a ser la madre del Salvador. Ese era su deseo, eso vivía, y ella se pasaba pidiendo, ¿verdad?, en una oración ardiente, intensa, que descendiera ya el Salvador, el Redentor del mundo. Pues en la tarde de este misterio del que estamos hablando, de la Anunciación, esa tarde, dicen las tradiciones, que al caer la tarde, ella había entrado en oración. Dicen que puso una mesita entre la puerta y la camita que ella tenía, puso una mesita, puso el cojín, recargó sus manos en la mesa, cubrió su rostro con el velo y levantó sus ojos al cielo para pedir al Salvador, pero la oración de ella era tan hermosa y tan agradable a Dios, como ella nació sin pecado original, que la oración era directa con Dios, directamente con Dios. Y entonces ella se queda esa tarde largo tiempo en oración. Dicen que entra en un momento determinado, entra en éxtasis. Nosotros apenas aquí llegamos a caer en el descanso, en el espíritu. Ella entraba en éxtasis. Éxtasis es la privación ya de los sentidos y lo que se le llama el arrobamiento en Dios. Como cuando una persona sumamente enamorada está viendo a la persona que ama. Eso es un arrobamiento. Abre la boca, pone cara de sonso, se le cae la baba. Es un arrobamiento, ¿no? Pierde conciencia de sí mismo y entra completamente en aquella persona. Sí, ¿verdad? Por eso cuando alguien entra en este tipo de oración, dice, pone cara de bobo, porque se sueltan los músculos del rostro, se sueltan, ya no se es consciente del cuerpo, entonces a veces la cara queda, bueno, si de por sí unos están fellitos y luego con la cara así, pues imagínense, ¿verdad? En la Santísima Virgen no fue así, pero ella entraba en este éxtasis, ¿verdad?, cuando estaba en su oración. Y es cuando se dice en la tradición que del techo de la casita esta entra una luz así como en horizontal, no en horizontal, sino se diría oblicua. En forma oblicua entra la luz y esta luz se para o se detiene a un lado de la Virgen, en el lado derecho de la Santísima Virgen. Era una luz tan intensa como la de un rayo,
pero no lastimaba los ojos. Esto es algo bien curioso, porque hay muchos en el Antiguo Testamento que cuando ven la luz de Dios, algunos los llegó a dejar ciegos la intensidad de la luz de Dios, pero a otros no. Hoy vemos algo semejante, los que no tenemos estas gracias tan extraordinarias porque no hemos trabajado el Espíritu lo suficiente. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. 1, 2, 3, 50. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Tu amor, Señor, es como el océano. Apenas hemos alcanzado a ver la danza del sol. Yo creo que algunos de ustedes la han visto. Cuando se ve la danza del sol, uno puede ver al sol directamente sin que te queme la retina, sin que te lastime los ojos. De otra manera, uno si voltea a ver el sol, ¿verdad? Unos hasta lagañas no salen. Pero cuando está el sol danzando, hay una serie de luces extraordinarias y hermosas y la vista no se daña. Algo semejante fue con la Virgen. Fue un rayo de luz intensa que descendió, pero lentamente va bajando hasta que se posa a un lado de ella. Es tan intensa esta luz que hace que la Santísima Virgen voltee hacia el lado donde ya estaba la puerta para salir al patio, ¿verdad? Hacia allá voltea ella su rostro debido a la intensidad de esta luz, y en medio de este rayo, en medio de esta luz, viene un joven de apariencia pues hermosa, dice la tradición que el cabello del arcángel volaba en un cabello rubio, precioso. Dicen que volaba como si hubiera un viento que viniera, ¿verdad? Esto en su ropaje le daba una majestuosidad a este arcángel, porque de hecho es uno de los principales arcángeles que hay en el ejército de Dios, uno de los principales. Entonces viene bajando el arcángel, pero la Santísima Virgen, siempre prudentísima y modestísima, ella no se entrega así a lo que ve, no, ella baja la mirada, no se creyó, yo estoy viendo cosas, no. Aparte que ella acostumbrada a entrar en una comunicación tan íntima con Dios, ella baja la mirada simplemente, nuestra Madre Santísima, ante la presencia de aquel ángel. Reconoce ella que es un ángel, que si no hubiera sido un ángel se levanta inmediatamente, porque ella se cuidó de una manera fuerte para ser solamente de Dios. Se cubría, no andaba buscando cosas elegantes, provocativas para que todos la vieran, no, al contrario, ella prefería que nadie la viera. Se ponía mantos largos que la cubrieran completamente, agachaba su cabeza, no quería, porque era hermosísima. Era la mujer más hermosa que vaya a existir y que ha existido y que existirá. No, nadie más hermosa. La hermosura de una persona está en la cercanía que tiene con Dios. Por eso hay personas que están feas con toda la mano, pero todo el mundo quiere estar cerca. Se sienten atraídos por eso, por esa persona, a pesar de que estén feos, así como algunos de ustedes comprenderán. La presencia de Dios hace que el rostro cambie. La presencia de Dios en nosotros hace que hasta el mismo rostro cambie. Pues llega este ángel, se le pone a un lado a la Santísima Virgen, y el saludo del ángel, estamos seguros, ¿verdad? No hay duda de que le habló en la lengua que hablaba la Santísima Virgen. ¿Qué lengua hablaba la Santísima Virgen? El arameo. La Santísima Virgen hablaba el arameo. Así es de que el arcángel le saludó diciéndole Shalom Lak. Nosotros no entendemos nada de eso, ¿verdad? Porque no hemos estudiado arameo, muy apenas hablamos español. Pero la Virgen hablaba el arameo y le dijo Shalom Lak. Para nosotros, ¿cómo se podría traducir Shalom Lak? ¿Qué sería lo más parecido, ¿verdad? Para nosotros? Como si alguien nos dijera
paz sobre ti, la paz esté sobre ti. Sería lo más parecido que tendríamos nosotros en nuestra traducción. Pero como ya ven que en ese tiempo en este tiempo ya los griegos estaban agarrando mucha fuerza. Allí era donde estudiaban los que querían ir a las mejores universidades. Allí en Grecia eran los mejores maestros. Entonces el idioma griego es el que empieza a ser el idioma oficial en el mundo. Fíjense cómo ahora no necesitamos aprender todos los idiomas: francés, alemán, italiano. El idioma oficial que se habla en el mundo, oficial o el más común, es el inglés. Y entonces, en lugar de que todos aprendamos todos los idiomas, todos nos esforzamos en aprender el inglés, que es el que hablan la mayoría de las personas en todos los países del mundo. Ese es el idioma oficial. En aquel tiempo, el idioma oficial va a ser el griego. Va a ser el griego. Entonces, al traducir, como todo se va a escribir, San Pablo, las primeras cartas que escribe, las va a escribir en griego. ¿Por qué? Porque si San Pablo quiere que todo el mundo las pueda leer, las tiene que él poner en el idioma oficial. Entonces San Pablo empieza a escribir en griego, en el idioma oficial de ese tiempo, además muy conocido ya por todo el pueblo de Israel. Entonces, al traducir el saludo del ángel al griego, va a pasar con la palabra Jaire. Jaire, Jaire María le va a decir, o Jaire Miriam, va a decir, o Miriam, ¿verdad? Depende cómo se quiera poner. Jaire es la forma como se va a traducir al griego para poder escribirlo. No se va a pasar Shalom, Shalom es arameo, entonces se va a pasar con la palabra Jaire, Jaire María. Entonces se va a traducir en griego el saludo del ángel. Pero en griego, del griego al español, la palabra Jarie se traduce como alégrate. Entonces por eso muchos grupos de oración, cuando rezan el Ave María, dicen alégrate María, llena de gracia, porque se está tomando directamente del griego, y el griego para nosotros significaría alégrate María, llena de gracia. Pero después se traduce al latín. En el latín ya se va a cambiar y se va a poner el saludo como se hace en latín. ¿Cómo se saluda en latín? Ave, salve. Son las formas de saludar. Y entonces la iglesia, como tiene como idioma oficial el latín, va a tomar la expresión latina para dejarla cuando la traducimos al español. En nosotros va a quedar con la palabra latina. Y entonces nosotros, cuando decimos de esta oración, decimos vamos a rezar el Ave María. Ave, porque es el saludo como se traduce en latín lo que el ángel le dijo en arameo a la Virgen. Pero pues para nosotros ave como que no tiene mucho sentido. Y luego también se dice en latín salve. Cuando saludaban a la gente decían salve, salvete. No era vete, ¿verdad? Sino salve, era saludos para ti, salve, salve César, salve, era como saludaban en aquel tiempo. Entonces, el Ave María para nosotros, ¿cómo empieza? Dios te salve María. En este salve va el saludo del arcángel. En este salve ya va el saludo del arcángel. Vean cómo la palabra salve no corresponde al verbo en español, al verbo salvar, porque si correspondiera al verbo salvar estaríamos diciendo ojalá Dios te salve María. No, ella ya está salvada, fue la primer redimida por nuestro Señor Jesucristo antes de que naciera ella. Desde el primer momento que quedó engendrada, Jesús aplicó sus méritos y ella no tuvo culpa ni pecado ninguno. Entonces ella es María. Entonces nosotros decimos Dios te salve, pero no del verbo salvar, sino lo decimos del tomado del latín de lo que el arcángel San Gabriel dijo. Dios te salve. Después el ángel Gabriel no va a alabar a la Virgen, no va a estar alabando a la Virgen, sino va a alabar la acción salvífica, la acción de predilección de Dios sobre la Santísima Virgen.
y le va a decir el arcángel, le va a decir entonces, Shalom lach keharitomene. Así le va a decir el arcángel, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esta palabra luego va a ser tomada en el arameo, del arameo al griego, y es una palabra que va a permanecer más o menos igual. Ya ven que casi todos tomamos de otros idiomas. Por ejemplo, en el español hemos tomado muchas palabras del inglés. Si agarran ustedes el verbo watch, que es el verbo observar, nosotros hemos tomado ese verbo y nosotros acá decimos guacha. Mira, guacha, esto ya no significa mira esto, ¿verdad? Tomamos una palabra que ya todo el mundo entendemos, pero no sabemos ni de dónde viene. Es una palabra que es directamente del inglés, que nosotros la adoptamos y la adaptamos y la metimos ahí como pudimos en nuestra manera de hablar. También ellos van a tomar esta palabra del arameo. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene para nosotros esto? Es como decir, eres objeto del favor de Dios. ¿Sí? Es paz sobre ti, María. Eres objeto del favor divino o del favor de Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Casi no significa nada. Entonces hay que tomar la traducción no literal, sino qué significa y cambiarle para que nos diga a nosotros algo. Eres objeto del amor de Dios, no nos alcanza a decir mucho. Entonces se va a tomar la expresión en el español y se le va a poner algo que se le parezca a lo que el arcángel quiso decir. Y entonces va a decir, llena eres de gracia. Fíjense más todo el camino que ha recorrido la oración para que llegue hasta como nosotros. Es el saludo del arcángel en ese momento a la Santísima Virgen, envuelto todo esto en un misterio hermoso y grande. Llena eres de gracia, le va a decir. Pero el arcángel ahora está asombrado. Está asombrado por ver lo que nosotros llamaríamos la inhabitación divina. Inhabitación es una palabra que significa Dios habita en. Cuando hay una inhabitación divina en nosotros, Dios habita en nosotros. Cuando ve la forma como Dios habita, como Dios vive, como Dios llena, como Dios colma a María, queda asombrado al ver a ella. Por eso le va a decir, llena eres de gracia, estás llena del favor de Dios, estás llena del amor de Dios, estás llena de su presencia. Asombrado el arcángel al ver todo, al ver esto, ¿verdad? Al ver este corazón inmaculado, que ya tenía el voto de pertenecerle exclusivamente a Dios por toda la vida, exclusivamente a Dios, en voto solemne la Santísima Virgen, porque recuerden, Jesús adelantó las gracias en María. Hagan de cuenta un licenciado. Si yo cometo un error, una cosa, y alguien me va a meter a la cárcel, el licenciado puede actuar para sacarme de la cárcel, pero yo ya estaba en la cárcel. O me puede dar una orden de amparo, y con esto ya no me pueden meter en la cárcel mientras se arregle el asunto. Jesús metió una orden de amparo antes de entregar su vida y libró a la Virgen antes de que ella fuera concebida. Ya estaba la orden de amparo. Por eso cuando la Virgen queda engendrada en el vientre de su mamá, Ana, cuando queda engendrada, sí es Joaquín y Ana, cuando queda allí engendrada la Santísima Virgen, ya viene sin pecado, ya viene con las gracias de Jesús adelantadas. Ella recibe las gracias de Jesús adelantadas. Por eso la Santísima Virgen también fue salvada por Jesús, solo que ella no entró en el pecado. Se adelantaron las gracias para ella y ella no entró en el pecado. Tan llena estaba de gracia que cuando se presenta el arcángel con Zacarías, aquel sacerdote, el papá de Juan el Bautista, se presenta el arcángel y le dice: yo soy el arcángel San Gabriel, uno de los 7 espíritus que están constantemente ante la presencia de Dios. Le muestra su realeza y su dignidad. Delante de la Santísima Virgen, cuando la ve llena de Dios, se pone de rodillas ante la presencia de Dios en ella, por la presencia de Dios en ella.
¿Qué cosas tan maravillosas pasaron entonces? María para entonces ya estaba desposada con San José. Los desposorios en este tiempo no son como ahora, que ahora primero se juntan a vivir y luego a ver si se casan, y a ver si se va bien, y a ver si les conviene, y a ver si les gusta y tanto. No, en aquel tiempo la persona se comprometía, se podían quedar en contrato de matrimonio desde niños y esperaban a que tuvieran la edad suficiente, se podían casar, pero cada quien se iba a su casa hasta que se tuviera la edad o la madurez suficiente. Y entonces la mujer era llevada a la casa del hombre en una gran fiesta, y ahí se llevaba la boda y etcétera. Entonces María ya estaba desposada con José, pero todavía no estaban viviendo juntos. María y José eran parientes, pero parientes lejanos. Eran parientes, pero parientes lejanos, no primos hermanos, sino algo más retirado, ¿verdad? Hagan de cuenta, las abuelas de por allá eran primas o eran algo, entonces no afectaba lo que viene siendo la descendencia, no va a afectar. Entonces, pero ellos van a ser parientes lejanos. Jesús y María vienen de parientes que al principio fueron personas sumamente pecadoras. Tenemos al rey David, tenemos así una serie, ¿verdad?, de personas, unos que venían de fuera, eran extranjeros, otros que se dedicaron hasta la prostitución, dadas las circunstancias de su vida, etcétera. Sin embargo, Dios va a tomar a una familia de esta, va a tomar y los va a purificar fuertemente. Van a empezar a sentir el impulso del Espíritu Santo y va a empezar a purificarlos en el crisol del sufrimiento. Dios ya iba preparando todo lo que iba a ser la familia de Jesús. Va a venir de lo que se va a llamar una tribu de escarenios o casideos. Casideos se les decía. Era un nombre que para nosotros significaría algo así como compasión por los pobres, misericordiosos, ¿verdad? Compasión por los pobres. Estos eran hombres sumamente piadosos, pero sumamente piadosos, descendientes de aquellos sacerdotes del tiempo de Moisés, los sacerdotes que fueron escogidos para llevar el arca de la alianza. Entonces, como ellos iban a cargar el arca de la alianza, tenían que llevar una vida íntegra. No podían vivir como cualquiera. Estos llevaban una vida de consagración a lo que Dios quería y como Dios quería. Muy fuerte la vida que llevaban estos, que eran los que cargaban el arca de la alianza. En los tiempos de Isaías, estos van a estar dispersos, van a andar por grupitos en las montañas y esto. Y entre el tiempo de Isaías y de Jeremías, Dios los va a volver a juntar y se los va a llevar a vivir al monte Carmelo, al monte Horeb. Ahí van a estar viviendo ellos en un lugar desértico, difícil para vivir, pero en un lugar apartado. Ellos ¿cómo vivían? Esta familia de donde van a ser José y María, ¿cómo vivían? ¿Cómo los fue purificando Dios? Se dice que no cambiaban sus vestidos, hagan de cuenta, se ponían una túnica y no se la quitaban hasta que ya estaba prácticamente despedazada, hasta que ya podría caerse en la imprudencia de cometer un acto impuro. Cuando ya estaba así de rasgadas sus túnicas era cuando se la cambiaban, pero si no, sí se bañaban, pero no se cambiaban, era un solo vestido el que traían hasta que se les terminaba completamente. Una vida de pobreza muy grande, pues, de pobreza muy grande. Ellos estaban entregados a la penitencia, Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo.
santificar a los hombres, distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios, en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Sábados, 3 de la tarde. En Coinonía Radio, conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres, distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios, en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Sábados, 3 de la tarde. En Coinonía Radio, conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio, nueva línea telefónica. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. El matrimonio ellos lo llevaban con mucha pureza de costumbres, Entre los esposos tenían periodos de abstinencia. Por eso San Pablo, conociendo todo esto, va a decir que los esposos procuren tener estos momentos de abstinencia para entregarse a la oración. Es lo que ellos hacían. De común acuerdo, el esposo y la esposa se proponían un tiempo de dormir separados, de no tocarse en lo absoluto, vivir como hermanos, para dedicar este tiempo a entregarse a Dios, y ya no a una entrega mutua, sino a la entrega de Dios, de las cosas de Dios. Ellos eran verdaderos veneradores de Moisés. Dicen que tenían parte de un vestido o de una túnica que había utilizado Moisés. Ellos sabían de lo que contenía el arca de la alianza. Sabían que encerraba una promesa, sabían que encerraba una profecía el arca de la alianza. ¿Cuál profecía? ¿Cuál promesa? El nacimiento de un Salvador. El nacimiento de un Salvador. Ellos permanecían, por ejemplo, era bien bonito, ya cuando estaban formados en su grupo, en su comunidad, había unos que se consagraban célibes, es decir, hacían voto de no tener contacto sexual nunca con ninguna persona, y cuando hacían ese voto lo vivían de una manera sumamente íntegra, le llamaban los judíos de indescriptible pureza, indescriptible, ¿verdad?, de pureza. Y estos eran los encargados de educar a los niños. ¿Se imaginan qué pueblo? Y para que pudieran ser célibes y encargarse de los niños, tenían que ser puestos a prueba durante años. Y como ellos eran de mucha oración, tenían revelaciones, tenían sus profetas, y a veces Dios decía: a este pónganlo a prueba 2 años, a este pónganlo a prueba 1 año. Nosotros ahí estaríamos todavía, ¿verdad? Y lo que nos quedara de vida de prueba.
indescriptible pureza y piedad, hombres entregados a la oración, hombres de Dios y para Dios. Y tenían que pasar esas grandes pruebas. Y luego fíjense, si uno de ellos cometía una falta grave, una falta verdaderamente grave, se pagaba con la muerte. Primero se le expulsaba del grupo y se le daba muerte. Así de que estos desarrollaron una vida de santidad y de piedad extraordinarias. Ellos tenían en Jerusalén un barrio especial para ellos, porque si eran en cierta manera despreciados, no eran los que no estaban ahí en el templo, en las cosas, sino que ellos los tenían como los que viven por allá en el cerro y todo, pero tenían en Jerusalén un barrio que era de ellos, y en el templo un lugar que les pusieron especialmente para ellos, un lugar reservado para ellos. Este pueblo, todo lo que obtenían de cosechas o rebaños, vean de dónde viene. ¿Cómo purificó el Señor? Vean cómo purificó. Todo lo que ellos obtenían en sus cosechas o en sus rebaños era dividido en 3 partes. La primera parte era para darla al templo. La segunda parte para repartirla a los pobres. Y ellos bajaban a la ciudad para darle a los pobres la parte que les tocaba. Y ellos se quedaban con la tercera parte. Siempre y de todo. Dicen en la tradición que jamás les faltó nada, que la parte con la que ellos se quedaban, Dios se las multiplicaba, porque el que les fuera a pedir, ellos le daban. Al que le fuera a pedir, ellos le daban de la parte que ya les tocaba a ellos. Y entonces, ya ven cuántas cosas se parecen a lo que Jesús nos enseñó y nos pidió. Cuántas cosas se parecen. Eran hombres de mucha oración, de ayunos muy rigurosos, de muy fuertes penitencias o disciplinas, ¿verdad?, que antes se le llamaban. Todo lo dejaban por ayudar al pobre, todo, ¿verdad?, de alguna manera. Por eso se les llamaban misericordiosos, ¿verdad?, aquellos que amaban a los pobres, entregados al servicio de los pobres. Esta vida de ellos era llevada así porque estaban convencidos de algo: el pecado retarda la venida del Salvador. Entonces hay que tratar de pecar menos para adelantar la venida del Salvador. Y ellos se esforzaban en eso. Por eso se retiraron, por eso no vivían en Jerusalén. Ellos tenían su barrio ahí porque bajaban a las fiestas de la Pascua, porque bajaban ellos 3 veces al año a Jerusalén. Pero vivían aparte, no querían mezclarse con costumbres ya contaminadas, con costumbres ya de dineros y de cosas de esas. No, ellos vivían aparte, esperando al Mesías. De este grupo, de estas familias, de este pueblo purificado por fuego, van a nacer Jesús, van a nacer María, van a nacer José, van a ser Santiago y Juan, ellos también son de estas familias. Van a ser Judas Tadeo. Estos van a venir de estas familias purificadas a través del crisol del sufrimiento, purificadas por Dios, porque el pecado hereda pecado. Y Dios empezó a purificar con fuego de disciplina y de sacrificio para la venida de Jesús el Salvador. Empezó a purificar. Fíjense cómo cuando se nos habla del pecado de David, qué duro es esto. Cuando David, que era un rey tan amado por Dios, de repente David se enamora de la mujer de Urías, y entonces la hace traer mientras Urías está en la guerra. Tiene que ver con esta mujer, la mujer queda esperando de un hijo de David, y David, que no pudo hacer que él viniera y estuviera con su esposa para que nadie se diera cuenta, no pudo hacer esto, entonces manda que lo maten, y se le va a presentar el profeta Natán. Vean, el profeta Natán, y ya le va a platicar aquella historia que ustedes conocen del hombre que tenía una ovejita y que esa ovejita comía en su plato y todas las cosas pero que el que vivía a un lado le gustó esa oveja, y teniendo muchas ovejas manda a matar esta oveja. Y le pregunta el rey Natán a David: ¿qué sentencia das? Y se levanta David bien enojado: ese hombre tiene sentencia de muerte. Y le dice el profeta: ese eres tú. Y se desploma David. Solito emitió el juicio sobre sí mismo.
Y entonces Dios le dice, por esto que has hecho, no se separará la espada de tu familia, y va a ser una mortandad y una serie de asesinatos de sus hijos por alcanzar el trono, una serie de traiciones y de cosas. Por el pecado de él vino la calamidad sobre todo el pueblo, vino la peste sobre el pueblo y mató a miles de israelitas. Esto no lo hemos entendido bien todavía, cómo el pecado de los padres hace que venga la desgracia sobre los hijos. Y muchos piensan que pueden estar en pecado y que no hay problema, y que pueden vivir en pecado y que no hay problema. El pecado de los padres trae la desgracia sobre los hijos. Por eso, para preparar Dios la venida de Jesús, va a tomar de todo este pueblo pecador, de todos estos él va a tomar un grupito, va a desarrollar un pequeño pueblo y los va a purificar con el crisol del sufrimiento, preparando así la venida del Salvador. Por eso, Juan, el evangelista, era un hombre tan sensible espiritualmente y tan amado por Dios. Su primo hermano, Judas Tadeo, un hombre también, por eso a Judas Tadeo se le pone aquí una como moneda. Muchos piensan que es el que trae dinero. No, es que aquí le pusieron el rostro de Jesús. Él traía el rostro de Jesús impreso en su corazón. Amaba profundamente a Jesús. Por eso traen aquí las imágenes de Judas Tadeo, una como medallita o una moneda, parece moneda con el rostro de Jesús. Pero porque lo traía impreso. Es que ellos vienen de estas familias que ya vivían una alta santidad, una herencia espiritual muy grande. Y luego todavía la mamá de la Virgen. La mamá de la Virgen que por ser judía y por ser de esta familia y por estar esperando al Mesías, todas las mujeres israelitas decían que alguna de ellas iba a llegar a ser la madre del Salvador. Así de que una que no tuviera hijos, esa era despreciada por todos, humillada por todos. Cualquiera que se enojara le decía, tú ni siquiera la posibilidad tienes de ser la madre del Salvador. Y ¡zas!, las derrumbaban hasta el suelo. Era la peor ofensa que pudiera recibir una mujer de ese tiempo. Tú ni siquiera puedes soñar con llegar a ser la madre del Salvador. La mamá de María, Ana, es una mujer estéril, por lo tanto humillada. Aparte de toda la vida de disciplina, de ayunos, abstinencias, penitencias, triturada por todas las críticas, murmuraciones y rechazos de toda la gente, ¿verdad? Por su estado. Dios purificó todavía más a la madre de María, para que pudiera nacer con mayor gracia, para que pudiera haber mayor efecto de la gracia de Él cuando quedara engendrada María. Y así vemos ya de dónde viene María, vemos de dónde viene José. Por eso sabemos que José no era un cholo, ni era un hombre que, como dicen muchos de nuestros hermanos, ¿cómo creen que iban a vivir juntos y que no la iba a tocar? No era un cholo, ni era como nosotros. Si los santos de ahora pueden tener abstinencia, un santo de ese tamaño, mis hijos, y con esa familia de la que venían, tenía la suficiente fuerza, la suficiente endereza para poder sostenerse. Cuando viene el ángel, vemos en la respuesta que el ángel le va a dar a la Santísima Virgen una fidelidad perfectísima a Dios, una libertad plena, pero una fidelidad perfectísima. Ella le hizo un voto a Dios de que solo le iba a pertenecer a Él, pero ahora ella no quiere que nada le obstaculice a Dios. Este es el plan de Dios, ella no quiere que nada le obstaculice. Por eso aquí en la traducción, es un problema la traducción, es un problema porque a veces se traduce como se puede, pero no se dice lo que se debe. Por eso se dice, el que traduce traiciona. No se puede traducir exactamente. Cuando la Virgen, aquí traducen las palabras de la Virgen, ¿cómo puede ser esto? Y esto no es una duda. La Virgen no está dudando si esto puede ser o no puede ser. La Virgen no está dudando, sino que quiere saber cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a dar cumplimiento. Ella hizo un voto, el voto estorba para votarlo, el voto se queda para dejarlo. ¿Cómo va a ser? Ella quiere tener claridad, ¿qué es lo que le toca hacer a ella?
no quiere conocer todo el misterio de Dios, no quiere conocer, no quiere ir y obligar a Dios a que le revele cosas. No, ¿qué es lo que puede hacer ella para no estorbar? Es todo lo que quiere saber, es todo lo que quiere saber. Ella no va a exigir por eso explicaciones al ángel. Explícame por qué yo, explícame por qué esto. No, ¿por qué hasta ahorita? ¿Y por qué se tardaron? No pide explicaciones, ni quiere ver nada, ni quiere saber qué consecuencias va a tener. A ver, ¿qué voy a ganar yo? ¿Qué me va a dar Dios? No, ella no le importa, no se importa a sí misma, le importa el plan de Dios, y lo que pregunta es para no estorbar, es lo único que le interesa, no estorbarle al plan de Dios, es todo lo que le interesa. El voto de ella, digo, solamente quería saber para saber si lo votaba por un lado o si permanecía con él. Por eso decimos que la pregunta de la Virgen no disminuye la docilidad en ella, al contrario, perfecciona a la Virgen y nos muestra cómo debe ser nuestra obediencia a Dios y cómo no debe ser de robots, sino debes de saber qué haces. Tienes que saber que eso es lo que Dios quiere y hacerlo para que el acto nazca de tu voluntad, impulsada por tu espíritu hacia lo que Dios quiere. No nada más de que, ¿por qué haces esto? Pues sabe, pues que dicen que así. No, conciencia. Dios no quiere robots, no quiere computadoras, sino quiere hijos que sepan lo que están haciendo y que quieran lo que están haciendo. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Estás escuchando Koinonia Media. No le